verdad que se te extraña muchísimo en la pista. ¿En serio no vas a participar? Otra vez con eso, ya te dije que no. ¿Cuánto tiempo te lleva entrenar con los Adrenaline? No es por ellos, es por Luna. Bueno, justamente por ella es que tenés que volver. Luna te necesita, amigo. Está muy presionada con esto de la competencia. Ya lo sé, ¿eh? Por eso encontré la manera para ayudarla sin confundirla. Espera, dame un segundito. Te mando un video. Ok, a ver. Decime si te llegó. Sí, ahí sí. A ver. Míralo. ¿Qué es esto? Está muy bueno, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Es una coreografía que inventé yo. Ahora quiero que la aprendas y se la enseñes a todo el grupo. Pero, mírame, con cuidado. ¿Ok? No quiero que nadie se entere que esa coreo es mía. Ok, perfecto, perfecto. Quédate muy tranquilo que lo voy a aprender. Tal cual la hiciste vos. Igual estoy viendo que hay un paso que lo tengo que cambiar porque no me sale muy bien. Bueno, Quédate ok. tranquilo. Ok, gracias mil igual. No, gracias a vos. Es un lindo gesto de tu parte. Aparte me vas a hacer quedar como un crack. Van a pensar que le hice yo. Bueno, ok. Pero lo más importante es que quede bien para la competencia, la coreo. Dale. ¿Una coreografía para la competencia? Mateo sabía que no me ibas a fallar. ¿Te vas a inscribir? No, entendiste mal. Es una coreografía para los Adrenaline. Pero dijiste que era ideal para la competencia. Sí, para la competencia en la cual voy a participar con los Adrenaline. ¿Por qué no aprovechas y le decís la verdad? Porque no puedo. No quiero que sufra. No, eso te está jugando en contra. Si realmente la querés, tenés que jugártela por lo que sentís. Sí, ojalá fuera tan fácil. Chicos, ¿la vieron a Luna? Sí, se acaba de ir recién. ¿Vamos para el roller? No puedo ahora. ¿Otra vez? ¿No podés? ¿Que tenés que estudiar de nuevo? No. Mi mamá me está esperando en mi casa porque voy a cocinar con ella. Ella está haciendo un curso de comida macrobiótica y me va a enseñar a hacer hamburguesas de quinoa. ¿Qué? Que me va a enseñar a hacer hamburguesas de quinoa. Es un cereal milenario que usaban Mira, los Nina, pueblos originarios de No América. te lo digo por la comida. Te lo digo por las excusas que me venís poniendo. ¿Qué te pasa? Decime la verdad, ¿me estás ocultando algo? ¿Lo tengo que adivinar? No, es que tenés toda la razón del mundo. Gastón, yo tengo que hacer otra cosa, pero ahora no te puedo contar. Yo te prometo que muy pronto te vas a enterar. En serio. Vos sabés que hace unos días que me viene ocultando algo, pero ya lo voy a descubrir. Bueno, te voy a ayudar. Vamos, te acompaño.